Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. Si estás en Latinoamérica, es posible que hayas escuchado la expresión perder es cuestión de método. Este es el nombre de un libro que fue posteriormente llevado al cine por un director colombiano hace algunos años. A mí particularmente la frase me gusta porque nos habla de la importancia de tener un método para algo. Puede ser incluso perder, como en este relato. Hace algunos días tuve la fortuna de acompañar a un equipo en una serie de actividades en las que estaba presente el gerente general de la compañía y en varias ocasiones él repitió una frase similar a perder es cuestión de método, pero aplicada al hacer y a la labor comercial que estaban reunidos para trabajar al respecto. La frase que utilizó esta persona fue vender es cuestión de método. Y este juego de palabras entre una película, un libro, una forma de hacer, me llevó a pensar lo interesante que podría ser compartir una idea similar respecto al liderazgo. Esa es la razón por la cual en este episodio quiero hablar sobre liderazgo y por qué desde mi mirada y mi experiencia, habiendo sido líder y acompañando a otras personas a que desarrollen sus habilidades de liderazgo, liderar también es cuestión de método. Lo que yo he visto, incluso también desde mi propia experiencia hace varios años, es que no todas las personas saben que para ejercer un rol de liderazgo de manera exitosa se requiere un método. Yo no lo sabía. Yo empecé a trabajar y a hacer una carrera corporativa en donde se me asignaron tareas que luego fueron subiendo en responsabilidad y en impacto, y luego empecé a tener equipos de trabajo para llegar a los objetivos y poco a poco fui teniendo la mayor responsabilidad que implicaba direccionar un área, un proceso. Y si les digo la verdad, pues realmente yo no tenía ningún método para ello. Esto para decirte o invitarte también a que pienses en este momento si tú, en el rol que ocupas en tu trabajo, frente al equipo que lideras, usas y eres consciente de que es necesario tener un método. Si la respuesta es que no lo tienes, puede ser que estés aplicando un término que se llama liderazgo accidental, y es este estilo de liderazgo en el que eres reactivo, en donde normalmente estamos atendiendo las situaciones cuando nos llegan. De pronto no tenemos en el radar la totalidad de la información o del alcance mental que se requiere para nuestro rol y nuestra responsabilidad, y por lo tanto puede que no estés ejerciendo este método del cual te quiero hablar hoy. El método se llama el método ARA y básicamente empieza por la capacidad que cualquier persona tiene, y además de capacidad lo diría también incluso la necesidad de liderarse a sí mismo. Y la forma de hacerlo es a través del autoconocimiento. Siendo esta la capacidad que cada persona tiene de identificar y ser consciente de sus patrones personales. Me refiero con esto a tendencias naturales que todos tenemos, que muchas veces tienen origen en modelos que hemos seguido, tanto mentales como de actuación. También, por supuesto, las creencias del tema del cual ya he hablado en otros episodios, y las creencias nos hacen actuar de determinada manera. Muchas veces ni siquiera las cuestionamos. También el autoconocimiento implica que tú seas consciente que puedes tener sesgos, que cualquier persona tiene sesgos de tipo cognitivo, sesgos también basados en su experiencia, y que de alguna manera esto también te hace como estrechar un poco el alcance y la mirada de ti mismo, de las otras personas, de tu forma de actuar, de tu forma de pensar. Entonces,
Es importante que tú verifiques cómo te está yendo y qué tanto te conoces en estos 3 temas: patrones, creencias y sesgos, para que empieces a desarrollar mucho más tu autoconocimiento. También es necesario que las personas hagan una revisión sobre su historia personal y que de allí les puede resultar muy útil en este momento de su vida, y también qué valdría la pena replantear. Otra forma de autoconocerte es tener la claridad de cuáles son tus tendencias naturales desde tus dominancias cerebrales, desde los estilos de dominancia cerebral que cada uno de nosotros tiene. Esto se da básicamente porque todas las personas de manera particular tienen una mayor densidad y como acumulación de redes neuronales o densidad de redes neuronales en determinadas áreas de su cerebro, y esto hace que tengan una mayor dominancia para cierto tipo de comportamientos, habilidades, tendencias naturales. En la medida en que tú te conozcas, vas a poder, imagínate que tú fueras como un tablero de control en el que tienes diferentes botones y diferentes switches que puedes accionar o no, dependiendo las situaciones, dependiendo el nivel de desafío, dependiendo el nivel de urgencia. Y en la medida en que tú conozcas ese propio tablero de control, vas a poder gestionarte mucho mejor. Esto se relaciona, por supuesto, con el autogerenciamiento, lo cual tiene que ver con la capacidad de desarrollar y aprender inteligencia emocional, aprender a manejarte en relación con las diferentes situaciones a las que te puedes ver enfrentados, como por ejemplo en este autogerenciamiento es importante que tú aprendas que el coraje o la valentía gerencial, si lo llamamos también, es importante regularla, desarrollarla, cómo manejas tus propias frustraciones, qué tan resiliente eres, qué peleas decides dar y en qué momento, en qué sí, en qué no, en qué situaciones incluso es mucho más adecuado guardar silencio. Y también desde el punto de vista del autogerenciamiento es necesario que tú tengas la claridad de que tus actos, tus opiniones, tus palabras tienen un impacto en el sistema del cual haces parte, bien sea porque eres un líder de una organización, un líder de un equipo, un líder de un área funcional. Y toda esta forma como tú te comportas, como tú te expresas, es lo que se llama el autogerenciamiento. Entonces, la suma de autoconocimiento y autogerenciamiento sumaría para la categoría del liderarse a sí mismo, y esta es la primera parte o el primer segmento del método para liderar. Dicho esto, el segundo paso es tener la capacidad y la conciencia para liderar a otras personas. Esto implica empezar a desarrollar habilidades y afinar las habilidades de relacionamiento con las otras personas. Y para esto, los pasos que hay que seguir es que cualquier líder debe tomarse el tiempo de conocer a las personas con quienes trabaja, independientemente de si es su equipo directo, si son sus pares, si son personas que son transversales en la organización y que debe interactuar con ellas. Es importante que tú te destines un tiempo para conocer a las personas y en lo posible encontrar momentos y espacios en común para generar una relación. Esto implica que desarrolles una capacidad de ser empático. Muchas veces las personas están tan orientadas al resultado que desconocen un poco cómo está la otra persona, qué necesidad puede estar teniendo, qué motivaciones tiene para actuar de determinada manera. Allí entra entonces esta tendencia que tenemos a juzgar y a calificar, y esto nos aleja de generar buenas relaciones con las personas. En la medida en que tú también desarrolles tus habilidades de comunicación y las afines, vas a poder también robustecer tu habilidad de relacionamiento.
Entonces, cuando estamos hablando de liderar a otros, entran en el escenario habilidades de liderazgo como la dirección a otros, el desarrollo y la principal habilidad tal vez que yo he visto que hay para desarrollar a las personas es la delegación con un adecuado seguimiento, y para esto también existe un método. Por supuesto, también entra en el radar una habilidad como la toma de decisiones, la generosidad y la humildad como características de un líder que logra inspirar a las otras personas por lo que es, además, por supuesto, de por lo que hace. Y esto te hará una persona que sea adecuada y que sea agradable para trabajar en equipo. Trabajar en equipo es uno de los desafíos más grandes que todos podemos llegar a tener. No es fácil. Por lo general, hay algunos sesgos, como les hablaba en la sección de autoconocimiento, que nos hacen creer que es más rápido y más fácil y más efectivo hacer las cosas solo. Y entonces, pues se nos dificulta trabajar en equipo, empezando porque está el hecho de encontrarnos en un equipo con una diversidad y con unas diferencias muy grandes entre personas, y eso también hay que aprender a gestionarlo. Para eso implica, por ejemplo, la empatía, traer la empatía a la oficina, traer la empatía al puesto de trabajo. Y entonces, si tú combinas todas esas habilidades, vas a tener el segundo paso cubierto del método, que es la capacidad de liderar a otros, con la ventaja de que todas estas son habilidades que se pueden aprender. Son comportamientos y hábitos que cualquier persona puede incorporar de manera metódica, de manera sistemática, para generar un mejor relacionamiento y una mejor capacidad de trabajar a través y con otras personas. El tercer momento y el tercer paso de este método para liderar es lo que podríamos llamar la capacidad de liderar un grupo mucho más grande. Esto de empezar a liderar grupos más grandes suele darse en la medida en que pasan los años en la experiencia laboral, en la medida en que las personas dan resultados, y el desafío entonces empieza a ser acá cómo tener una mayor capacidad de ver más allá de lo operativo, más allá de lo operacional. Cuando las personas llegan a este momento de tener la capacidad de liderar una organización, es necesario que hagan un cambio en su mentalidad y piensen que en este momento de sus vidas deben incorporar otras habilidades, llamémoslas habilidades de segundo nivel, o también habilidades de nivel estratégico. Una de las mayores trampas que tienen las personas cuando llegan a estos niveles de liderazgo de una organización es creer que van a seguir allí usando las mismas habilidades que usaban en sus anteriores cargos, que eran mucho más funcionales o operativos. Esto es una trampa, creer que acá va a seguir funcionando todo de la misma manera y que tú puedes seguir comportándote y actuando como ya lo has venido haciendo. Una frase bien interesante al respecto es pensar y tener presente que las habilidades que te han hecho exitoso y que te han hecho ascender son las mismas que te pueden hacer fracasar cuando tienes un rol más alto de liderazgo, porque ya de ti no se espera que estés ocupándote de temas operativos y tácticos. Las personas ascienden por ser muy buenos en la ejecución. Cuando están en nuevos roles, tienen que bajarle al nivel de ejecución independiente, quiero decir individual, es decir, que yo haga las cosas, y empezar a subir el volumen a la capacidad de ejecución a través de las otras personas, para de esa manera liberar tiempo, liberar espacio mental para poder ser mucho más estratégicos. Cobran entonces aquí importancia habilidades como la creatividad, el pensamiento estratégico, el manejo de las situaciones ambiguas, que son todas aquellas en donde la respuesta o el camino no es muy claro. La capacidad de influencia toma en este nivel del liderazgo una mayor importancia.
sumado a la necesidad y la importancia de inspirar a las otras personas y de generar entornos que sean motivadores para que las personas tengan toda la intención de poner lo mejor de sí mismos para el logro de los objetivos. Estos 3 hitos, la capacidad de liderarte a ti mismo, de liderar a otras personas y de liderar la organización, te diría que son un método que se da en ese orden y que además también es cuestión de tiempo. ¿Cuánto? Depende. Depende de tu propia capacidad de crecer en una organización, depende de las características y de la velocidad de la organización en la que estés, depende del tipo de organización. Ahí, si es una organización corporativa, puede tomar un tiempo. Si es un startup o un emprendimiento, puede tomar otro tiempo que es muy distinto. Sin embargo, los pasos, es decir, no puede haber un 2 sin un 1. No puede haber un 3 sin haber pasado primero por el 2. Recuerda entonces, el autoconocimiento y el autogerenciamiento son fundamentales en el método para liderarte a ti mismo. Para pasar a liderar a otros, es necesario que desarrolles mayores capacidades de relacionamiento y de comunicación. Y para liderar grupos más grandes o liderar la organización, es importante que incorpores habilidades mucho más asociadas a la mentalidad, al pensamiento holístico, a la integralidad frente a los desafíos que tienes enfrente, siendo por supuesto uno muy importante el manejo, la motivación y la inspiración al equipo. Con esto puedes ver que liderar no es algo que se haga al azar. Muchos como yo en su momento se ven enfrentados a aprender un poco esto a tumbos, por ensayo y error. La buena noticia es que se puede aprender de una manera distinta y para eso existe un método. Un método que si te animas a aplicar de manera consistente, le das el tiempo a tu proceso de aprendizaje, te das tú mismo el tiempo para aprender, desaprender, corregir, vas a poder cada vez ser mucho más hábil y más competente. Por lo tanto, recuerda siempre, liderar también es cuestión de método. Si te gustó lo que acabas de escuchar y crees que puede haber personas a quienes les pueda servir, saber y aprender que liderar es cuestión de método, comparte este episodio. Gracias por aceptar la invitación a cruzar el puente, por dejarme acompañarte a que lo hagas, a que cruces el puente al liderazgo para conectar con tu verdadero potencial. Te espero en el próximo episodio. Hasta pronto.